hacer un poco de práctica, especialmente el tema de los problemas de mínimo común múltiplo y máximo común denominador, que es lo que normalmente a veces tenemos problemas en reconocer, especialmente cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. Y también vamos a introducir un poco al tema de fracciones. Vamos a aprender algunas propiedades, qué es una fracción, algunas propiedades de las fracciones, para que nosotros podamos ya entrar la próxima semana a las operaciones con fracciones, sumas, restas, divisiones, no sé, multiplicaciones, operaciones complejas, etc. Bien, a ver, quiero escuchar qué problema han tenido con la tarea. Estaba revisando los mensajes. Los tres procesos en un mismo punto del ciclo. ¿Cuántos días se sincronizan? Alguien está orando. ¿Quién está orando, Merlin? ¿Estás en tu oración? Te estoy escuchando. ¿Qué problemas han tenido? A ver, cuéntenme. En diferencial, dice, en diferencial, ¿cuál es el mínimo común múltiplo y el otro? Ya. ¿Qué más? ¿Por qué tan callados, chicos? Parece que no estuvieran todavía en colegio ustedes. Los del colegio no suelen ser tan calladitos. Aún no hemos hecho práctica, profe. No han hecho la tarea, ¿no? ¿No? Van a Sí, tener... No, No, Lisa. yo tenía la dificultad del ejercicio previo. En la práctica 1, somos sinceros. se acaba de irse, la 2 nomás nos falta. Ustedes Y que están... pasamos la tarea. Ustedes están preparando su fiesta de graduación, pues chicos, están ocupadísimos en eso, ¿no? Distraidísimos, porque clases tampoco están pasando. Pero ya se Padrísimo, acerca. Ay, chicos, pero bueno, igual hay que darnos tiempo porque la oportunidad de entrar a la San Simón es muy pequeña, ¿no? Entonces hay que tratar de aprovechar a lo máximo estas clases y también aprovechar el comprender y el entender algunas cosas que a veces nos hemos olvidado, ¿no? Que son problemas de primaria, de secundaria, de los primeros cursos de secundaria. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a compartir la pizarra para hacer este tipo de ejercicios. A ver, vamos a ver si está habilitada toda la pantalla. Listo. A avisar si logran ver mi pantallita de la Sí, pizarra. Lice. Ya. Muy bien. Todos me escuchan bien, ¿no? Sí, Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ahí está. Muy bien. Vamos a comenzar y, a ver, en esta clase lo que queremos hacer básicamente es entender cuándo se utiliza máximo común divisor, mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. A ver, escúchenme bien. Nosotros vamos a usar, primero vamos a hablar del mínimo común múltiplo, ¿no? La anterior vez hemos empezado por el máximo común divisor, pero ahora vamos a empezar por el máximo común múltiplo. A ver, ¿cuáles son mis colegas? ¿Dónde están mis colegas? Ahí está, la mailing. ¿Dónde está la mailing? Sigue charloteando. Ahí está. ¿Quién más? Ya está. Bien. El mínimo común múltiplo usamos en dos casos en específico que son los más comunes que van a aparecer. Bueno, el primer caso donde usamos el máximo común divisor, ahí estoy hablando del máximo común divisor, no del mínimo común múltiplo. Entonces vamos a empezar por el máximo común divisor. El máximo común divisor usamos cuando tenemos que dividir, específicamente, ay no me gusta el rojo, aquí está, con negro, dividir, cuando tenemos que dividir o repartir en partes iguales, algo. Entonces, cuando surge un problema donde tenemos que dividir o repartir en partes iguales alguna cantidad de algo, ya sea un terreno, dinero, no sé,
ahí surge la idea de usar el máximo común divisor. Nos vamos a plantear el siguiente problema, lo vamos a transcribir para ver cuándo podemos usar esto. A ver, una empresa produce barras de cereal de 2 tamaños distintos. ¿Ya? O de 2 sabores distintos. Eso vamos a poner, no 2 tamaños. De 2 sabores distintos, ¿ya? Entonces, una empresa produce barras de cereal de 2 sabores distintos. 2 puntos. Produce un lote de 360 barras de avena, de sabor avena, y un lote de 270 barras de quinoa. Ya son los 2 sabores, digamos. Produce eso. Bueno, la gerencia de esta empresa, quiere preparar paquetes idénticos. O sea, quiere preparar paquetes idénticos y que en cada paquete haya un número de barras de avena y un número de barras de quinoa, ¿ya? De modo que cada paquete tenga la misma cantidad de barras de avena y la misma cantidad de barras de quinoa, ¿ya? Y sobre todo, y no sobre nada. O sea, la idea es que no sobre nada. Entonces, pueden ser paquetes, digamos, que tengan 5 barras de avena y 2 barras de quinoa, de tal forma que todos los paquetes sean idénticos. 5 de avena, 2 de quinoa, 5 de avena, 2 de quinoa. Y todos esos paquetes cubran todo ese lote que tengan, no sobre ni una barra en uno, ni una barra en el otro. Ese es el ejercicio. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿cuál es el máximo número de paquetes idénticos que pueden formarse, ¿ya? Y también quiero que averigüemos cuántas barras de avena y de quinoa tiene cada paquete. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a investigar. La idea es que se den cuenta de lo siguiente. Como queremos dividir en paquetes idénticos, el hecho de querer dividir algo o repartir, como en este caso, estamos hablando de un máximo común divisor. Y además, cuando la pregunta, miren, dice cuál es el máximo número de paquetes idénticos que puede formarse, ya básicamente te está preguntando cuántos paquetes idénticos puedo formar con las 360 barras y las 270 barras. Entonces, este es un caso claramente de máximo común divisor porque tiene la idea de dividir en partes iguales. Ahora sí, vamos a encontrar, bueno, en realidad ustedes van a encontrar el máximo común divisor. Aquí vamos a borrar, vamos a buscar el máximo común divisor. Quiero que encuentren entre 360, que son el lote de barras de avena, y 270. Entonces, como se trata de una repartición, queremos encontrar eso. Para encontrar eso, ustedes saben, el camino más directo es el método de factorización. Factorizamos por un lado 360 y factorizamos por otro lado 270.
¿Qué significa factorizar? Dividir por sus factores primos, y encontrar cómo podemos escribir este número como el producto de factores primos. Siempre empezando del menor. Por ejemplo, 360 es divisible entre 2, entonces siempre empezamos por el menor primo. Entonces 2 nos queda 180. 180 es divisible por 2, nos queda 90. 90 es divisible por 2, nos queda 45. 45 es divisible primero por 3, nos queda 15. 15 es divisible por 3, nos queda 5. Y 5 es divisible por 5. Y nos queda 1. Esto hay que dominar. Entonces, quiere decir que 360 se puede escribir como, a ver, 1, 2, 3, 2 al cubo, por 2, 3, que sería 3 al cuadrado, por 5. Ahora hacemos lo mismo con el 270. Primero el 270 es divisible por 2. Entonces la mitad de 270 es 135. Si estos suman, los dígitos suman un múltiplo de 3, por ejemplo 5 más 3 más 1, suman un múltiplo de 3, quiere decir que es divisible por 3, entonces este es divisible por 3. Sacamos tercera y la tercera es 45. 45 también suma 9, múltiplo de 3, entonces tiene tercera 15. 5 y 1 son 6, múltiplo de 3, sacamos tercera 5 y 5 y 1. Entonces tenemos que factorizar esto y tenemos que 270 es igual al producto de 2 por 3 al cubo por 5. A ver, ¿quién me dice? El mínimo común divisor era el producto de ¿qué? De factores comunes. Espera. Común y con el menor exponente. Factores comunes con el menor. Con el menor comunes. Ya, muy bien. Dícteme, a ver, dícteme a alguien esos factores comunes. ¿Cuáles son? 2. El 2. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado por 5. 3 al cuadrado. Por 5. 2 y 3 al cuadrado. Muy bien. Exacto, chicos. Producto de factores comunes con el menor exponente. Eso no nos tenemos que olvidar. 2 por 9 por 5, ¿cuánto da? 90. Ahí está. Listo. Un ratito voy a borrar esto que está muy feuco. Ahí está. 90. ¿Qué significa que nos haya dado 90? Significa que ¿cuál es el máximo de paquetes que podemos formar? 90 paquetes. Con 300 barras de avena y 270 barras de quinoa, se pueden formar 90 paquetes idénticos. Ahora la pregunta, ¿cómo sé cuántas barras de avena tiene cada paquete y cuántas barras de quinoa tiene cada paquete? ¿Cómo sabemos esto? Lo podemos dividir entre los 90. Dividir 360 sobre 90. Perfecto. Dividimos para saber las barras de avena, porque avena teníamos 360, ¿no ve? Entonces, para saber cuántas barras de avena va a quedar en cada paquete, vamos a dividir 360 dividido entre 90. A ver, dividan 360 entre 90. O sea, es lo mismo que 36 entre 9. 4. 4. Entonces, cada paquetito, chicos, tiene 4 avenas. Y en quinoa, ¿cómo sabemos cuánto tiene de quinoa? 270. 270 entre 90. ¿Cuánto da esto? 3. 3. Cada paquetito tiene 3 quinoas. ¿Qué quiere decir? Que se van a formar 90 paquetitos, así, 90 paquetitos, puntos así, hasta llegar al paquete número 90. Y cada paquete va a tener 4 de avena y va a tener 3 de quinoa. 1, 2 y 3. Entonces, cada paquete que se va a formar va a tener esta composición. En este tipo de ejercicios es donde se utiliza el máximo común divisor. Lo que queremos es repartir, queremos dividir en partes iguales. Entonces hay que leer el problema y decir, aquí esto es un máximo común divisor. Pero también
¿Cuándo se utiliza un máximo común divisor? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Se utiliza cuando a veces se quiere cortar cosas en parte iguales, ¿no? Cortar sogas, cortar cables o dividir longitudes en partes iguales. Entonces, hay casos comunes donde una segunda forma donde podemos utilizar esto es en el caso de cortar en partes iguales algo, ¿no? En partes iguales. Para entender esto, nos vamos a dar un ejercicio y quiero que ustedes lo resuelvan porque ustedes son los que van a dar el examen. Yo ya me he salvado de eso. Ya. Vamos a dar el siguiente. Vamos a imaginarnos, a ver, Jorge, espero que no haya un Jorge por aquí, pero debe haber, tiene una cuerda de 24 metros y Marcos una de 18 metros, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Quieren cortar las cuerdas en trozos iguales, que significa de la misma longitud, pero en trozos iguales, pero lo más largo posibles, o sea, pero lo más largo posibles. O sea, ¿qué significa? Podrían cortar en trozos iguales si cortan cada uno de 1 metro en 1 metro, pero eso no es el más largo posible. Entonces, tienen que buscar un número tal que sea en la máxima longitud. Dime. Te escucho. ¿Sería 6 metros, dice? Sí, sería ¿En 6 partes metros. iguales? En partes iguales 6 metros. Pero para los que no están haciendo todavía, estamos viendo. Entonces, tienen que cortar en cuerdas en trozos iguales, pero lo más largo posible. La pregunta es, ahora sí, ¿cuántos, lo que han sacado, pero decirme, cuántos metros debe medir cada trozo? Lo que han sacado es eso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que han utilizado para sacar esto? MCD, Lice. El MCD, porque estamos hablando de justamente cortar en partes iguales. Entonces, el MCD de 24 y 18, que ya lo han calculado, es igual a 6. Pueden calcular los demás factorizando. ¿Qué significa? Que cada trozo de cuerda va a medir 6 metros. Entonces, aquí está la cuerda de Jorge y Jorge va a cortar sus cuerdas de 6 en 6. Ahora la pregunta, ¿cuántos trozos va a tener la cuerda de Jorge? 4. 4 trozos. Entonces, Jorge va a poder cortar, miren, voy a borrar esto que es ahí está, va a poder cortar en 1, 2 y 3 y 4 trozos, todos de 6 metros. En cambio, Marcos, ¿cuántos trozos va a tener? 3. 3. Entonces, ahí está. La cuerda de Marcos va a cortar 3. Ahí está. De la misma longitud. Y es la máxima longitud. ¿Qué quiero decir? No puede medir más de 6 metros. Si mide ya más de 6 metros, va a sobrar o va a faltar cuerda. Entonces, ahí va a ser el problema, ¿no? O si mide menos de 6 metros, va a sobrar cuerda. Y si mide más de 6 metros, va a faltar. Entonces, puede pasar de todo. Por lo tanto, estamos encontrando la cantidad o en la medida de los trozos más largos posibles, que son de 6 metros, que puede cortar Jorge y que puede cortar Marcos. Y este es el ejercicio. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?
Yo le hice. Dime. Mi pregunta es, en los ejercicios cuando dice que quiere hallar el máximo número, ¿eso ya nos hace referencia al máximo común divisor o no? Sí, sí, ya te hace referencia porque ya te está dando una pista. Te está diciendo el máximo número y el máximo número es el máximo común divisor. Tengo una pregunta respecto a eso, porque la anterior clase nos dio un ejercicio en el cual era de los lotes. de los lotes y nos dijo cuántas parcelas tendremos como mínimo y ahí usamos lo que era el MCD, el máximo común divisor, y ese era Ya. ¿Cuántas parcelas tendremos como mínimo dentro de cada uno de los lotes? O sea, el mínimo número de parcelas que se puede formar, pero cada parcela es el máximo tamaño. Es como esto. Es el mínimo número de cuerdas que podemos tener, de trozos de cuerdas, pero cada cuerda mide la máxima cantidad de metros. En el otro caso, eran los lotes, como mínimo cada lote, cuántas parcelas hay adentro, pero esa parcela, que era creo 35 metros cuadrados, esa parcela es el máximo tamaño de parcela que puede agarrar. Y por eso nosotros hemos utilizado justamente el máximo común divisor, porque teníamos 3 parcelas, como en este caso podríamos tener 3 tipos de barras, y lo que teníamos que hacer es cuántas parcelas se podrían formar con esos terrenos. Y sacamos un máximo común divisor, que era, ¿cuánto era ese máximo común divisor, chicos? 35 metros cuadrados. 35 metros cuadrados. Era el máximo tamaño que podría tener esa parcela dentro, el máximo tamaño. Y lo que hicimos es preguntarnos cuántas parcelas como mínimo hay en cada uno de los terrenos y dividimos el tamaño del terreno entre 35 y era la cantidad de parcelas que iban a ir adentro. Y esas ya son una cantidad mínima, la mínima cantidad que puede tener. No puede tener menos de eso, porque esa es la mínima cantidad que puede tener de parcelas. Entonces, a veces los ejercicios nos quieren engañar con la palabra máximo y mínimo. Por eso yo no les enseño a que miren la palabra máximo y automáticamente piensen que es un máximo. Entonces, yo les enseño y les digo, cuando tienen que repartir o tienen que dividir en partes iguales, piensen en el máximo común divisor. Lean el problema y vean si se trata de eso. Entonces, en ese caso de las parcelas, teníamos que repartir o dividir en partes iguales los terrenos, entonces era un máximo común divisor. Cuando tienen que cortar en partes iguales, piensen en un máximo divisor. En este caso, sí, el máximo te puede ya decir que es un máximo común divisor, pero no hay que confiarse de la palabra máximo o mínimo para decir que esto es un máximo o es un mínimo. Porque hay que entender a qué máximo te refieres y a qué mínimo te refieres. Muchas gracias, Lisa. A ver, estos son los dos ejemplos clásicos, no es como esto, pero es las dos ideas clásicas del mínimo, del máximo común divisor. Vámonos a ver un poquito el mínimo común múltiplo. Disculpe, profesora. Dime. Te escucho. ¿De dónde sacó de los trozos largos el número 4 del último problema que estaba haciendo? No entendí esa parte. Ya. Entiendes que son 6 metros, que hemos sacado este dato, ¿no ve? Entonces, Sí, Jorge tenía 24 metros, ¿no ve? Si sabemos que los va a dividir en trozos de 6 metros, 24 entre 6, ¿cuántos trozos va a tener? 4 trozos. De ahí sacamos esto de aquí. 4 trozos iguales, cada uno de 6 metros. En cambio, Marcos tenía un total de 18 metros. Sabemos que va a dividir en trozos de 6 metros. 18 entre 6 es 3, entonces Marcos va a poder dividir en 3 trozos su cuerda.
Ahí está. Es decir, dice, el 6 prácticamente es compatible con el 24 y 18. Lo único que hizo es multiplicar. Y claro, como hemos aprendido en máximo común divisor, ¿qué es el máximo común divisor? Es el divisor común entre los dos números, ¿no? Es el mayor divisor posible. En la anterior clase les he enseñado, por ejemplo, el número 24, ¿cuáles son sus divisores? A ver, veremos. ¿Qué lo divide al 24? El 1. ¿Qué lo divide al 24? El 2. ¿Qué también lo divide al 24? Dividir y dejarlo sin residuo, por si acaso. El 3. ¿Qué lo divide al 24? ¿Qué número? El 6. 4. El 4. El 4. El 24 4. entre 4, ¿cuánto es? 24 entre 4. 6. Exacto. 6. ¿Qué lo divide al 24? El 6 también. El 6. ¿Qué lo divide al 24? 6. El 8. El 8. ¿Qué más lo divide al 24? El El 12. 12. El 2. ¿Qué más lo divide al 24? 24. El 3. ¿El 13? No, no lo divide al 24. El 3. Los- El 3. ¿Cuál? El número 3. Aquí está el 3. Ya está. 1, 2, 3. 24 también es divisible entre 3. ¿Pero qué otro número más lo divide? ¿Son todos? El mismo 24. El mismo 24. Listo. Ahí está. ¿Y el 18? ¿Cuál lo divide al 18? El 1. ¿Qué más lo divide al 18? El 2. ¿Qué más? El 2. El 2. El 3. El 2. 2. El 3. ¿Cuál más? El 6. El 6. ¿Cuál El más? 6. 9. 9. ¿Cuál más? El 18. El 18. Todos sus divisores. Ahora, ¿qué puedes observar aquí, compañero? Que tenemos que ver cuál es el mayor de todos estos comunes. Porque el 2 es común, el 3 es común, el 1 es común, pero no son los mayores. ¿Cuál es el común mayor? El 6 y el 6. Por eso es compatible con estos dos números, como tú me decías. El máximo común divisor entre estos números es el 6. Por eso es compatible. Entonces, quiere decir que si tú divides 24 entre 6, como es un múltiplo el 6 del 24, siempre te va a dar un número entero. Si tú divides el 18 entre 6, como el 18 es un múltiplo del 6, te va a dar un número entero. Y eso nos va a servir para decir que no va a sobrar ningún pedazo de cuerda. ¿Está bien? Sí, dice. ¿Alguna, Sí, alguna Inge, pregunta más? Inge, Dime. una pregunta. Y para sacar el 6 metros, ¿cómo lo hiciste? No entendí muy bien. Para sacar aquí ya hemos sacado enlistando. Pero para sacar esto, lo que se hace es con el método, el método de sacar factores comunes y multiplicar los factores comunes que hay entre estos dos números con el menor exponente. Entonces, lo que tú tienes que hacer para sacar este 6 es factorizar el 24, factorizar el 18 y escribir el 24 como el producto de sus factores primos y el 18 como su producto de sus factores primos. Algunos serán de exponente 2, exponente 3, dependiendo. Y luego agarras de esos factores primos y sacas los que son comunes, los multiplicas, pero los comunes que tengan el mínimo exponente. Entonces, voy a hacer aquícito. Aquícito lo voy a hacer antes del mínimo común múltiplo. Vamos a factorizar el 24, aquí está, sacamos factores del 24. ¿Qué significa factorizar? Dividir entre sus factores primos. Por ejemplo, el 24 es divisible por 2, me queda 12, divisible por 2, me queda 6, divisible por 2, me queda 3 y 3 y 1. Eso significa que el 24 se puede anotar como 2 al cubo por 3. Por otro lado tienes el otro número, que era el 18.
factorizamos el 18, sacamos mitad del 18, 9, tercera, 3, tercera, 1. Eso significa que el 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado. ¿Cuáles son los factores comunes? Tanto el 2 como el 3. Pero los que vamos a agarrar va a ser los factores comunes con el mínimo exponente. Y esos son los únicos que son el 2 y el 3 elevado a la 1. Por lo tanto, el máximo común divisor va a ser igual a 2 por 3. Y 2 por 3 es 6. Ese es el número que hemos sacado. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta más? Es decir, dicen, para el máximo común divisor siempre se toma en cuenta los enteros que tienen el menor exponente, ¿verdad? Exacto. En realidad, la palabra clave es factores comunes, no enteros, factores comunes, o sea, que haya en ambos números con el menor exponente. Los multiplicamos y ese es el máximo común divisor. Ahí está. El producto de los factores comunes, para ser más exactas, el producto, la multiplicación de los factores comunes con el menor exponente. ¿Alguna duda más? Bueno, pasaremos al mínimo común múltiplo. Ya. A ver, en el mínimo común múltiplo se presentan ejercicios. Vamos a ver una clave. Cuando algo se repite en el tiempo, se repite en el tiempo, y se pregunta, ¿cuándo vuelven a coincidir en el tiempo, ¿no? Entonces, ejercicios que tienen que ver con ciclos, con que se repite algo, tiene que ver justamente con el mínimo común múltiplo. Vamos a poner un ejemplo de este tipo de ejercicios. A ver, vamos a poner un ejemplo. Daniel, tirar esto. Ahí está. Daniel va a visitar a su abuelito, cada 4 días. Y Sol, la otra nieta, lo visita cada 6 días. Entonces, por ejemplo, Daniel va hoy día y cada 4 días, después de 4 días, vuelve. Entonces, si Sol va hoy día, cada 6 días vuelve a visitarle. Va así. Ahora, la pregunta es, dentro de cuántos días volverán a coincidir. O sea, va a haber algunos días en que se van a encontrar Daniel y Sol el mismo día, porque van a coincidir. Entonces, cuando tiene que ver problemas, tiene que ver con problemas de tiempo de esto, hay que ver como un mínimo común múltiplo. ¿Qué significa? Vamos a ver qué pasa en el caso de Daniel. Daniel visita cada 4 días. Entonces, por ejemplo, si empezamos hoy día,
va a ir dentro de 4 días, después va a ir dentro de 8 días, después va a ir dentro de ¿cuánto? 12 días, después va a ir dentro de 16, después dentro de 20, después dentro de 24. Ya, infinito, infinito, hasta que el abuelo ya se vaya. Entonces va a ir cada 4 días. Ahora Sol va a ir cada 6 días. Entonces, digamos, va a ir día 6, después, ¿cuándo va? 12, 12, después, ¿cuándo va? 18, 18, después, ¿cuándo? 24. 24, y así sucesivamente, ¿no ve? Hasta el infinito. Miren, va a haber días en los que van a coincidir. Por ejemplo, el día 24 con el día 24 se van a encontrar ambos, Daniel y Sol. A ver, ¿quién está en su motocicleta? ¿Cómo van a pasar clases en moto? Ya, ahí está. Muy arriesgados son ustedes, chicos. Ya. 24 y 24 se van a encontrar, pero ese no es el mínimo día donde se van a encontrar. ¿Cuál hay otro? El 12. El 12. 12. El 12. ¿Ya? El 12. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo en realidad de este ejercicio es 12. ¿Qué significa? Si Daniel y Sol van cada 4 días, cada 6 días, entonces, ¿dentro de cuántos días se van a volver a coincidir? Dentro de 12 días. Dentro de 12 días van a coincidir en la visita al abuelito, se van a encontrar en la casa. Entonces, cuando son ejercicios así de ciclos, o que tienen que ver el tiempo, nosotros calculamos el mínimo común múltiplo. Otra forma de sacar el mínimo común múltiplo es el que hemos aprendido. El mínimo común múltiplo entre 4 y 6 se saca factorizando 4 y factorizando 6. Es el otro método. Si factorizamos 4, bueno, ya no es necesario factorizar. 4 es 2 por 2, ¿no ve? Es lo mismo que 2 al cuadrado. 6, no necesitamos hacer la factorización. Sabemos que es 2 por 3. ¿Y cuál es la definición de mínimo común múltiplo, chicos? ¿Factores comunes, no comunes? ¿Cómo es la cosa? Es el producto de esos factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Exacto. exponente mayor. Exacto. Entonces, es los comunes multiplicados por los no comunes con el máximo exponente. Y ustedes observan, por ejemplo, los comunes es el 2. ¿Pero cuál es con el máximo exponente? Al cuadrado. El no común es el 3. Entonces también entra y es parte del mínimo común múltiplo. Por lo tanto, tenemos 2 al cuadrado por 3, que ¿cuánto había sido? 12. El mínimo común múltiplo es 12. Entonces, vamos a anotarnos eso que dice el producto de factores comunes con el mínimo exponente, con el máximo exponente, me estoy rayando, con el máximo, o el mayor, pueden decir, el mayor exponente con el máximo exponente y factores no comunes. Entonces, multiplicamos los comunes y los no comunes, y los comunes con el exponente más grande tiene que ser. Y de esta manera sacamos el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuándo va a aparecer ejercicios de mínimo común múltiplo? Cuando tenemos este tema de se repite en el tiempo y se pregunta cuándo vuelven a coincidir. En este ejercicio, ¿tienen alguna duda? No lo hice más claro que el agua. No le toman pues agua clara, ustedes me van a decir ya. Muy bien, ahora, ¿cuál es el otro caso? El otro caso del mínimo común múltiplo es cuando queremos analizar, por ejemplo,
queremos encontrar la mínima capacidad posible de algo para optimizar. O sea, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de capacidad que tiene que tener, por ejemplo, un recipiente, un tanque? Como vimos el caso, por ejemplo, de los grifos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el tamaño mínimo que tiene que tener ese estanque para que llenen los grifos el agua? Entonces, en preguntas donde voy a aumentar una hojita, en preguntas donde ustedes vean esta pregunta de la mínima capacidad de algo, o lean referencia a eso, ahí ya estamos hablando del mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a anotarnos esto aquí. Vamos a poner aquí el segundo casito. Muy grande. Y ya. Aquí. Vamos a anotar. Ay, siempre se cuelga mi pizarrita. Ya. Ya está viejita porque me compré en la pandemia. Ya. Ahí está. El segundo caso es cuando en la redacción del problema se pide la mínima capacidad o tamaño de algo. Capacidad o tamaño de algo, ¿no? De algo en general. Entonces, en ese caso, nosotros utilizamos el mínimo común múltiplo. Vamos a ver un ejemplo. Ya, ahí está. Vamos a inventarnos un ejemplo. Una empresa embotelladora produce 3 Profe, presentaciones. perdón. Dime. Ese es para cuando te pide el mínimo común múltiplo, ¿no? Sí. El que dice en la redacción del problema. En la redacción del problema se pide la mínima capacidad o tamaño de algo. Es para un mínimo común múltiplo. Entonces, el segundo caso del mínimo común múltiplo. Ya. Estábamos a ver, nos inventamos un problema. Una empresa embotelladora produce 3 presentaciones de jugo. A ver, nos vamos a imaginar que estas 3 presentaciones son siguientes. Ay, tengo sed, chicos. Botellas de 200. ¿Por qué hago este tipo de problemas cuando hace tanto calor? Ya. Botellas de 250 ml. También tiene botellas de 300 ml. Y también tiene, vamos a inventar botellas de, 250, 300 y le pondremos 450. Botellas de 450 ml. Ya. Estas son las presentaciones. Nos vamos a imaginar que la gerencia quiere comprar un tanque de mezcla, cuyo volumen permita llenar un número exacto de botellas de cada tipo, sin que sobre jugo, y que sea la mínima capacidad posible para optimizar costos, ¿ya? Van a disculpar mis errores de typeo. No es que sea mala en redacción, pero a veces typeo a la rápida y ya está. Estoy mirando el teclado. Yo no he nacido en la generación de los
de los dactilógrafos, los que manejan rápido, entonces tengo que mirar mis dedos donde estoy apretando. Ya, ahí está. Se le perdona, Entonces, profe, no se preocupe. se la perdona. Gracias, muy amables. Ya, a ver, nos vamos a hacer una pregunta para este ejercicio. ¿Cuál debe ser la mínima capacidad del tanque en mililitros? En ml, porque las botellas miden en ml y en ml nos tenemos que preguntar. Para que puedan llenarse exactamente las botellas de cualquiera de los grupos, ya, de cualquiera de los tipos, ya, esa es la pregunta. Entonces, la idea es que ustedes lean la redacción y ya aquí ya más o menos te está hablando de que quieren comprar un tanque. Me imagino que es un bol. En ese bol quieren poner el jugo y ese jugo tiene que llenar una cantidad exacta, ya sea de botellas de 250 o de botellas de 300 o de botellas de 450. Pero además quieren que ese tanque tenga la mínima capacidad, o sea, no sea el tanque más grande, porque podrían comprar un tanque, no sé, de 500 mililitros, de 1000 mililitros, de 2000. No, lo que quieren es un tanque con mínima capacidad, de tal forma que se ahorren los costos. O sea, te llenan botellas exactas, pero te ahorras el costo. Entonces, cuando tú tienes que hablar de esto, automáticamente te tienes que dar cuenta, compañero y compañera, de que se trata de ¿qué? De un mínimo común múltiplo, de un mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a calcular, chicos, a ver, ustedes que ya son capos en factorizar. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre qué valores, entre los valores de los mililitros de las botellas. Vamos a calcular mínimo común múltiplo entre 250, entre 300 y mínimo común múltiplo entre 450. Este resultado me va a dar la mínima capacidad del tanque que tiene que tener para llenar de forma exacta cada una de las botellas. A ver, calculen, chicos. Factoricen, encuentren los factores comunes y no comunes con el máximo exponente y multipliquen a mano todo, chicos, y saquen el mínimo común múltiplo. Me sale 4500. Muy bien, ¿quién más ha sacado? 4500 dice. Muy bien. Entonces, esa sí es la respuesta. Y vamos a tener, ahí está, donde estamos, funciona, ahí está, funciona. Vamos a tener que el mínimo común múltiplo es 4500. ¿Y qué es esto? Son 4500 mililitros que va a representar la mínima capacidad del tanque que llena exactamente los tres tipos de botella. ¿Qué significa? Si yo quiero llenar las botellas de 250 ml, entonces, ¿cuántas botellas voy a poder llenar con mi tanque? 4500 dividido entre 250, se van a poder llenar exactamente 18 botellas. Entonces, mi tanque me permite llenar exactamente
18 botellas de 250 ml y no me sobra un solo mililitro, exactamente las 18. Entonces, cada vez que llene el tanque, van a llenar de 18 en 18 botellas ese tanque. Si yo quiero empezar a producir las de 300 mililitros, mi tanque va a ser 4.500 dividido entre 300, chau, 45 entre 3 me da 15. Quiere decir que me va a llenar 15 botellas, exactamente 15 botellas de 300 ml. Entonces mi tanque va a ir llenando, lo lleno, 4.500 y me llena 15 botellas. No me sobra un mililitro, de 15 en 15 botellas de 300 va a poder producir. Entonces el tanque va a poder producir o 18 botellas de 250 o 15 botellas de 300 o cuántas botellas, chicos, de 450. ¿Cuántas botellas de 450 va a poder llenar? 10. 10. Exactamente 10 sin que sobre un solo mililitro. Entonces, esta es la idea que se tiene cuando se está trabajando con el mínimo común múltiplo. ¿Cómo es, chicos? ¿Ahora está más claro este tipo de problemas? Sí. ¿Sí, Liz? Sí, Liz. Ya, existe una probabilidad alta que los docentes de los otros grupos coloquen uno de estos problemas. Puede ser de máximo común divisor o de mínimo común múltiplo. Entonces, es muy importante que ustedes en su casa vuelvan a resolver esto entendiendo hasta que se les quede la idea y puedan detectar cuándo usar un mínimo común múltiplo o cuándo usar un máximo común múltiplo. Entonces yo les voy a pedir que repasen esto más la tarea que les había dejado la anterior clase, que les he dado 4 problemas más, que ustedes ya viendo más o menos esta idea que les he explicado, van a poder detectar cuáles son máximo común múltiplo, y cuáles son mínimo común múltiplo, perdón, y cuáles son máximo común divisor. Si quieren una mayor cantidad de ejercicios, ustedes tienen, por ejemplo, aquí en la plataforma, donde estamos en la plataforma, aquí tienen una carpeta donde dice unidades. Aquí tienen operaciones con números enteros, esto ya hemos visto, y estamos aquí. Apretan lo que es mínimo común múltiplo y máximo común divisor y van a ir a esta carpetita. En esta carpetita tienen una presentación, que no es mi presentación, es una presentación de otro docente de otro año, pero que yo estoy reciclando, porque para que de esta manera ya está hecho, ¿para qué nos vamos a molestar en volver a hacer, no ven lo mismo? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es básicamente revisar este material. Aquí está lo que les había explicado, cómo se saca el máximo común divisor, cómo se saca el mínimo común múltiplo. Ay, mi computadora está bien lenta. Ahí está. Hay un algoritmo de Euclides que normalmente no les he enseñado porque no lo vamos a utilizar. Es algo muy poco común. Pero tenemos el mínimo común múltiplo, aquí cómo se saca. Y aquí está una bibliografía donde ustedes pueden revisar, digamos, el máximo común múltiplo y el mínimo común divisor. Pero ¿saben dónde hay ejercicios tipo que nos van a poder servir? ¿Conocen ustedes el álgebra, el aritmética de Baldor, el clásico? Aritmética de Baldor. Sí, profe. Sí. Ya. Sí. Exacto. En el capítulo de mínimo común múltiplo, máximo común, de máximo común divisor, que es un capítulo de la aritmética, hay un conjuntito de problemas también. No está de más que se revisen eso y hagan unos 2 o 3 ejercicios hasta que ya estén hechas. Yo les pido que dominen mucho esto porque es una pregunta que sí o sí entra en el examen. O sea, ¿para qué les voy a mentir? Es una pregunta del examen. Entonces, cuando vean, ya puedan resolver. Entonces, vamos a quedar en esto porque ya la próxima clase quiero empezar con calma lo que es fracciones, operaciones, ya es un poco más de ejercicios, no es tanto problemas como esto, sino es más ejercicios que se hacen con práctica. Entonces, quedaremos para la próxima semana.
y veremos traten de subir su tarea. Chicos, estoy pensando tener unos 2 o 3 auxiliares que me van a ayudar y voy a abrir una plataforma de Classroom paralela. Les voy a pasar por el grupo de WhatsApp la plataforma de Classroom, porque estoy tomando la decisión de que subamos la tarea directamente a mi Drive, porque medio que a veces en el Moodle no sube, han tenido problemas, entonces que vayan subiendo a formularios. Google, que los voy a ir abriendo para que los suban ahí, y voy a invitar a unos de mis auxiliares para que ellos también participen, digamos, de la clase de matemáticas, y si tienen alguna duda, les voy a invitar al grupo para que también les ayuden, ¿no? Este año voy a hacer esto porque somos el grupo más numeroso de los cursos de propedéutico. Estamos alrededor de 250. Entonces, somos hartos. Entonces, yo abastecer las dudas de todos, imagínense, de 250, me es muy difícil. Entonces, algunos van a tener dudas y no quiero que se queden con las dudas. Por eso voy a pedir que también pregunten a los auxiliares si tienen alguna duda o alguna cosa que los auxiliares les pueden colaborar. De esta manera vamos a poder trabajar de mejor manera y tratar de que todos terminen entendiendo la matemática, entendiendo para el examen. Veo la necesidad de este apoyo, entonces yo les voy a avisar el fin de semana, les voy a mandar, estén atentos al WhatsApp, les voy a mandar una invitación de Classroom para que todos se inscriban en esa plataforma. Vamos a manejar las dos, la plataforma de Classroom y la plataforma de Moodle. Entonces vamos a ir trabajando paralelamente. Nos tenemos que apoyar de todo porque si no vamos a tener problema en la subida, en la calificación y en las preguntas, en las consultas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Le hice una duda. Sí. Como lo voy a poner tipo al formulario, ya no va a subir las tareas al Moodle o va a seguir subiendo. Ya no las voy a subir. Hasta la tarea 2 sí lo voy a dejar en el Moodle porque ya algunos han subido, entonces ahí voy a calificar. Pero a partir de la tarea 3 de la próxima semana ya vamos a trabajar directamente en los drives. Ah, ya está bien. Profe, una Dime. consultita. A mí me ¿Qué? va a salir 5.400. A mí me va a salir 5.400. No, El está mínimo mal. común. En ese Que mínimo me he común, equivocado. en la multiplicación te has debido equivocar, porque es 4.500. Listen, una consultita. Dime. ¿Sabe cuántas van a ser las preguntas del examen del primer parcial de matemáticas? 10. Son 10. 10. Ya está bien, gracias. ¿De las demás materias igual van a ser 10? De todas son 10. Pero son selección múltiple. Ustedes tienen que resolver en papel y tienen que elegir la respuesta rápida. ¿Cuánto tiempo tendremos? Tienen 45 minutos para mate. Para cada materia 45 minutos. Sí, probablemente no. Para lenguaje y las materias de ciencias económicas tienen 20 minutos. Uy, es que en el mismo día vamos a dar los 3 exámenes y va a estar cargadito. Oh, va a estar fatal. O sea, son 20 minutos para lenguaje. Después se cambia 20 minutos para ciencias empresariales, económicas, eso. Se cambia y el último creo que es matemáticas, que se les da 45 minutos o si no, se les da 60, creo. Bueno, eso no estoy muy segura. Creo que es entre 45 y 60, pero es el que más tiempo se les da. Uy, está bien, Listen. Gracias. Ya se están ajustando, ¿no? Pero no se asusten. Sí. Estudien. En un mismo día no da. Se puede, chicos, se puede. Estudien, esfuércense, pero no solamente para ingresar a la San Simón, sino también en su carrera, cuando ya estén, acostúmbrense a un ritmo organizado de trabajo. Dedíquenle, miren, matemáticas es el 50% de la nota, ¿no ve? Es la mayor cantidad. Entonces, proporcionalmente de su tiempo, dedíquenle
el 50% a estudiar matemáticas, porque es la que más probabilidad de aprobar les va a dar para entrar. Y luego dediquen 2/5 a lenguaje o a ciencias empresariales y 3/5 ¿a qué se llama? A lenguaje. Y vayan haciendo. Ahora, la clave es que vayan haciendo los ejercicios que les damos los profesores, porque nosotros sabemos qué es lo que se pregunta, los profesores saben lo que se pregunta y en la clase les enseñan lo que se pregunta. Entonces, ustedes practiquen lo que se les dice que tienen que hacer y dedíquense a eso, enfóquense. Por ejemplo, yo ya les he dado un tip. Un ejercicio de esto, un problema de esto, estúdienlo bien. Aprendan a detectar máximo común divisor, mínimo común múltiplo y ya tienen un problema adentro. ¿Ya? Está bien. ¿Alguna pregunta Está bien. más? Gracias por los tips. ¿Alguna pregunta ¿Cuándo va a más? ser el- Dime. ¿Cuándo va a ser el examen? Eso no lo sé yo, pero creo que es el 22 de diciembre. Eso lo sabe Oficina Educativa. Gracias, Lice. Bueno, vámonos a estudiar, ¿ya? Nos veremos la próxima semana. Gracias por aguantarme. Vamos a estar trabajando mucho en ejercicios prácticos. Aquí están mis ejercicios. Uy, mi correo, todo. Qué barbaridad. No, ¿dónde están ustedes? No los veo. Aquí están. Ya. Nos vemos. Entonces, Hasta dice luego, no va a haber tarea. Lice. No hay tarea porque tenemos tarea para el lunes. No hay tarea. Listo, Gracias, gracias. Lice. Hasta Oh, luego. sí, Lice. Oh, sí. Gracias, profe. No, vamos. Nos vemos el Chao. lunes. Gracias, Lice, Lice. se ¿Cómo que no cuida. está bien la Para práctica, no regañar. profe? Bye, Lice. Bye, bye. Hasta luego, Y la Lice. práctica Hasta luego. no. Chao,